Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio luz a un niño. Viendo que hermoso era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez y colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida contestó: «¿Es un niño de los hebreos?». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?». Respondió la hija del faraón: «Anda». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del agua». Pasaron los años, Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas, y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo, y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?». Moisés se asustó pensando: «La cosa se ha sabido». Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ofrece la liturgia de la palabra esta continuación del libro del Éxodo que hemos comenzado a leer el día de ayer. Es la historia de la continuación, es la continuación de la historia de la salvación. Las 2 semanas anteriores habíamos leído el libro del Génesis, desde el capítulo 12, con aquella promesa que Dios había hecho a Abraham, que le dijo: «Sal de tu tierra y de la tierra de tus padres y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré», con una promesa doble, la promesa de la vida: «Yo te daré una descendencia», y la promesa de la libertad: «Yo te daré una tierra». Esas eran las promesas de Dios, y estas promesas pusieron a Abraham a caminar, dice la palabra, como Dios dijo. Abraham marchó como Dios dijo. Y esta promesa la vemos cumplida, lo leíamos ayer, cuando comenzábamos a leer el libro del Éxodo, cuando la palabra nos decía que los hebreos se habían multiplicado, habían crecido en número, y aquello que había comenzado con 2, Abraham y Sara, ahora era una gran multitud de personas que habían bajado con Jacob, pero ahora eran numerosos. Y pasaron años, decía la palabra, y llegó una nueva dinastía, un nuevo faraón, que no conoció a José ni lo que José había hecho por Egipto. Y vio en este pueblo numeroso y fuerte, que era el pueblo de Israel, una amenaza, porque se puso a pensar: si entablamos una guerra con algún otro pueblo, es probable que ellos se alíen con nuestros enemigos y se vengan contra nosotros. Así que urdió una estrategia para minarlos, para disminuirlos. Primero en su dignidad, dice la palabra que los esclavizó. Luego en su vigor, dice que le pidió a las parteras que matara a sus niños. Y finalmente, la estrategia era ahogar la esperanza. Hizo un decreto en el que ordenó a todo Egipto
que a todo niño que naciera lo ahogaran en el Nilo. Esa triple estrategia o esos triples pasos de una estrategia buscaban minar la vida, la promesa de Dios. El faraón va en contra de los planes de Dios. Dios quería que su pueblo se multiplicara. Y es que eso es lo que Dios quiere desde el mismo momento en que bendijo a Abraham, en que bendijo a Sara, pero también desde que creó al hombre, a Adán y a Eva. La bendición fue: crezcan y multiplíquense. Esa es la bendición del Señor. El creceos y el multiplicaos. Esa es la tarea. Pues Dios quiere continuar haciendo esto, y el faraón se opone a este proyecto de Dios. Se quiere precisamente oponer a esto, y por eso urde esta estrategia de minar la vida. De eso se trata. Y por eso los esclaviza. Dios ha cumplido su promesa. Dios ha multiplicado la simiente de Abraham. Ahora son un pueblo numeroso. Ahora falta la segunda parte de la promesa, que es la promesa de la libertad. Y para esa promesa de la libertad se necesita un libertador. Y ese libertador va a ser Moisés. ¿Y en qué contexto nace este libertador? ¿En qué contexto nace Moisés? Precisamente en un contexto peligroso para tener hijos. Era muy peligroso tener hijos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que en aquellos días un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Y esto es grandioso, hermanos. ¿Por qué? Porque en una época terrible, peligrosa para tener hijos, vemos aquí a un hombre y a una mujer tratando de hacer familia, tratando de construir familia. Y esto puede ocurrir también entre nosotros hoy. Pueden ser tiempos difíciles. Uno escucha a muchas personas decir: es que ahora no se puede tener hijos, y prefieren tener perros a tener hijos, porque dice que son tiempos difíciles, porque son tiempos en los cuales hoy están sometidos a muchos peligros, y eso lleva a muchas personas, no con mala voluntad, digo yo, no con mala voluntad, pero a no querer hijos. Y los mismos gobiernos tratan de minar esta posibilidad de la vida, creando lo que se llaman las políticas anti-baby, ante el nacimiento de los hijos. Esto no es nuevo, hermanos, esto es de siempre, y esto se opone al plan de Dios: crecer y multiplicaos. Se opone al plan de Dios. Por eso el faraón es una realidad presente hoy. Es el diablo oponiéndose al proyecto de vida de Dios. Es el diablo oponiéndose al proyecto de vida de Dios. Al diablo no le gustan los proyectos de Dios, por eso al diablo no le gusta el matrimonio. Cuando tú oyes a alguna persona que dice: a mí no me gusta el matrimonio, bueno, ahí está el diablo, porque al diablo es el único que no le gustan los proyectos de Dios. Y se oponen como el faraón. Sin embargo, en tiempos difíciles, en tiempos en que parece que todo indica lo contrario, encontramos hombres y mujeres como el papá y la mamá de Moisés. La carta a los Hebreos los va a recordar en el capítulo 11, cuando diga que en fe obraron ellos, en fe, no confiando en sus fuerzas, no confiando en que tenían o no tenían recursos, no confiando en que no había posibilidad de vida. La carta a los Hebreos va a leer esta historia de estos dos personajes, del papá y de la mamá de Moisés. Lean el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, cuando se canta o se nos lleva como aquello que podríamos llamar el salón de los héroes de la fe. En ese salón de los héroes de la fe aparecen los papás de Moisés. En tiempos difíciles, en tiempos en que decía que no había posibilidad, todo indicaba que la vida no era posible, ellos se casan y tienen hijos. Somos nosotros, hombres y mujeres con esta fe, que aunque la realidad nos diga lo contrario, somos capaces de creer que estamos llamados a realizar el proyecto de Dios, y que el proyecto de Dios puede realizarse en medio de dificultades, porque Dios lleva el control. ¿Tenemos esa certeza? Pues bien, estos hombres de fe son los que hacen posible que la historia de la salvación continúe. Cuando todo parece negar la vida, Dios se abre un camino de libertad. Este niño va a ser el libertador de Israel. Viendo que era hermoso,
lo tuvieron escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, lo embadurnó de barro y pez y colocó en ella la criatura y la depositó entre los juncos junto a la orilla del Nilo. A mí me llama mucho la atención esta escena, porque ahora viene una escena en la cual también está animada por la fe. Y está animada por la fe como estaba animada la vida y el propósito de Noé. Es que aquí hay una cesta pequeña, pero en los capítulos primero del Génesis se nos habla que Noé construyó un arca para salvar a su familia. Construyó un arca. Y en esa arca se salvaron los que iban a dar continuidad al proyecto de Dios con la humanidad. Y aquí vemos a unos que, como Noé, también han fabricado una pequeña arca para salvar a su hijo. Y para a través de él, sin saberlo, se realicen los planes de Dios. Y me pone a pensar, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es el arca que estamos construyendo para nuestros hijos, para nuestra familia? ¿Qué es lo que estamos construyendo en medio de los peligros del mundo para que Dios pueda hacer algo a través de ellos? Ellos construyeron esta cesta de mimbre, cogieron esta cesta de mimbre, la tejieron muy bien y la pusieron en el río. Ese río no era fácil, seguro que ahí había alimañas, había toda clase de peligros. Y una pequeña niña, la hermana del niño, se quedó mirando para ver qué pasaba con aquel niño. Lo hicieron en esperanza. ¿Se acuerdan ustedes que lo que quería el faraón era precisamente denigrar de su dignidad y minar en ellos el vigor? Y que había querido ahogar la esperanza. Pues nada de eso ha logrado el faraón. Aquí vemos a una familia que se mantiene firme en su dignidad, que vemos el vigor de esta familia en este niño que ha nacido sano y hermoso, y ahora una familia que tiene esperanza. Esto es lo que estamos viendo en este momento, una familia llena de esperanza. Esa cesta es la esperanza. Te pregunto, ¿cuál es tu cesta? ¿Tienes una cesta? ¿Estás construyendo una cesta? Tu familia, ¿cuál es la cesta en la que estás metiendo a tus hijos? En la que estás metiendo tu familia, en la que estás poniendo la esperanza de saber que Dios tiene el control. Tú no sabes qué va a pasar, pero subes allí. Ellos no sabían qué iba a pasar, en absoluto, no tenían el control. Esto es lo que se llama la fe. Saber que Dios puede hacer algo. No es un salto al vacío, es un salto a las manos de Dios. Es un salto en las manos de Dios. A mí me da risa cuando hay alguien que tiene un familiar enfermo en la clínica y sale el médico en el pasillo y le dice a los familiares, con cabeza triste, dice, ya no hay nada que hacer, todo está en las manos de Dios. Y cuando dice está en las manos de Dios, todo el mundo suelta llanto. Y yo digo, si fueran de fe, ese momento sería el momento de la alegría, porque nunca estamos en mejores manos que cuando estamos en las manos de Dios. Eso es la fe. Pues bien, los papás de Moisés sabían que su hijo no estaba en mejores manos cuando ellos lo tenían escondido, sino cuando ahora lo han puesto en las manos de Dios. Ahora es que Moisés está seguro y esta fe va a ser comprobada y probada. Dice la palabra de Dios que estaba bañándose, y no por casualidad, la hija del faraón a orillas del Nilo. Y escuchó a aquel niño llorar y se lo traen y descubre que era un niño hermoso de los hebreos. La identidad no se pierde, es hebreo, es hebreo. Pero esta mujer se deja atraer por la vida. La hija del faraón, el que quería aniquilar el proyecto de Dios. ¿Quién iba a creerlo? La hija del faraón, es increíble, pero es la hija del faraón. Es la sangre del faraón, el que quería aniquilar el proyecto de Dios. La que ahora ve el niño. Y la niña se acerca y le dices, ¿quieres que te consiga alguien que te lo críe? Y ella dijo, ve y díganme a quién buscó.
a la mamá del niño. Y el niño crece como hebreo, educado por padres hebreos, en la cultura hebrea. Y cuando lo destetaron, y ustedes saben que antes los pelados los destetaban tarde, entre 5 y 6, 7 años, tal vez se lo entregaron a la hija del faraón para que fuera príncipe. Entonces Moisés va a crecer como hebreo y como egipcio. Y va a recibir toda la formación, pero recuerden que los primeros años son fundamentales para los niños. La identidad se construye en los primeros años. Tal vez ellos no lo sabían, pero Dios sí. Y los primeros años en el que se construye la identidad lo pasó junto a sus padres y con los hebreos. ¿No ven ustedes la obra de Dios ahí? ¿No es grandioso? ¿No les parece extraordinario? Es que es grandioso, es maravilloso. Es que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Pues esto que pasó en la vida de Moisés pasa en la tuya y pasa en la mía todos los días. Dios está escribiendo una historia. Nosotros no la vemos, nosotros solo vemos sufrimientos. Nosotros a veces solo vemos dolor, nosotros solo vemos contradicciones. Pero desde la fe sabemos que Dios está haciendo una obra grandiosa y una obra maravillosa. Y eso fue lo que hizo con Moisés. Moisés creció como egipcio, pero tenía corazón de hebreo. Es por eso que cuando sale, ve que a un egipcio maltrata a un hebreo y lo mató. Es el Moisés de la carne. Es el Moisés que cree que puede liberar a su pueblo con sus fuerzas, a su manera, a su estilo. Y dice que luego vio a otros que también se maltrataban entre sí, 2 hebreos, y les dijo: hermanos, ¿por qué se pelean entre ustedes? Y los otros le respondieron: vas a hacer lo mismo. Uno le respondió: vas a hacer lo mismo conmigo que lo que hiciste con el egipcio. Y se dio cuenta Moisés que se habían enterado de lo que había hecho. Y se desata la persecución del faraón contra Moisés. Y a Moisés le va a tocar irse a Madián, a tierra extranjera. Moisés ha querido ahora iniciar el proyecto de liberación. Dios quiere que él sea el liberador, pero lo está haciendo en la carne, lo está haciendo en sus fuerzas, como tú y como yo también. ¿Cuántas veces hemos querido hacerlo en la carne, en nuestras fuerzas? ¿Quién va a dudar de nuestra buena intención? ¿Quién duda de nuestro propósito sincero? Pero es en nuestras fuerzas, y en nuestras fuerzas no resulta. En nuestras fuerzas fracasamos. Ahora Moisés se va para Madián. ¿Qué pasará en Madián? ¿Qué pasará con Moisés de aquí en adelante? Esta es una historia que nosotros conocemos. Pero de aquí en adelante, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Qué va a pasar en esta nueva etapa de su vida? Ahora, cuando ya dejará las comodidades de Egipto, ya no será un príncipe de Egipto. Ahora tendrá que vivir otra experiencia. Pues si quieren saber esto, no dejen de verse el próximo capítulo. Seguro que mañana van a seguir con esta vida grandiosa.